Bao Radio es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Habíamos prometido una segunda parte de una conversación con el filósofo y artista Dustin Muñoz acerca de la estética de lo feo y bueno, vamos a cumplir inmediatamente con ello, ¿no? En el espacio donde habíamos tenido nuestra primera conversación, habíamos hablado de las pinturas negras de Goya y habíamos simplemente informado o anunciado sobre tu libro, La contemplación estética de lo feo, libro ganador del Premio Nacional de Ensayo 2019, ¿no? Entonces, este libro es una continuidad con lo que ha sido tu pensamiento, tu obra, ¿no? Porque, bueno, aquí ya hay una de las pinturas negras de Goya, ¿no? Aquella famosa obra de Saturno devorando a su hijo, que tú analizas, y la otra obra no tiene nada que ver con las pinturas negras de Goya, pero es una obra de culto, ¿no? Guernica, de Pablo Picasso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar inmediatamente de ello, ¿no, Dustin? Primeramente, ¿cuál es el propósito de este libro, La contemplación estética de lo feo? Y las dos obras que tú has elegido aquí, ¿por qué las has elegido, ¿no? Sí, bueno, la tesis doctoral fue la contemplación, la estética de lo feo en las pinturas negras de Goya. Uh-huh. Se concentraban en un conjunto de pinturas, por la época que le tocó vivir a Goya, realiza una obra, unas imágenes que están en las obras que podríamos decir que son verosímiles. O sea, nos parece posible una figura así en el mundo natural. Es posible que esa figura de Saturno devorando a su hijo aparezca. Claro, él tiene la libertad del artista y todo eso, pero tiene una conformación anatómica, una característica somática que eso es posible en la naturaleza, como todas las pinturas negras. O sea, todo lo que plantea allí puede ser visto en la naturaleza. Entonces era fácil, desde mi punto de vista, hacer la reflexión que yo hago en la tesis, porque lo que yo estaba tratando de fundamentar en la tesis era que hay aspectos de la naturaleza que nos pueden causar desasosiego, intranquilidad, resultar fea en la naturaleza, repugnante, incluso nosotros no querer tener ningún interés en mirarla, porque estamos personalmente implicados en que aquel monstruo me puede agredir. ¿Qué pasa cuando el artista la lleva a la obra? O sea, ¿por qué entonces ahí el espectador tiene un acercamiento diferente?
Entonces, eso en la obra de Goya, pues está claro. Entonces, para este libro, yo no me circunscribo solamente a lo que tiene que ver con esa parte que es cuando el artista trabaja algo verosímil que lo lleva al lienzo, que sí es fácil para entender que en la obra de arte algo pasa. Todo esto está inspirado en una frase en ambos casos, tanto para este libro como para la tesis doctoral, en una idea que aparece en la poética de Aristóteles, que Aristóteles dice: hay seres cuyo aspecto real nos molestan en la naturaleza, pero nos gusta verlo realizado con la mayor fidelidad posible. Ajá. O sea, donde te está diciendo que bueno, que eso es verdad que en la naturaleza repugna, pero tú tienes un acercamiento con ella en la obra. Uh-huh. Entonces ahí está planteada la idea que me sirve a mí, y luego está en todos esos autores del siglo XVIII. Está en Joseph Addison, en Kant, o sea, pero no citado, en la crítica del juicio, en Manuel Kant lo cita, en Lessing, en Leoconte, ahí en Los placeres de la imaginación de Joseph Addison, en la tragedia de Hume, en Indagaciones filosóficas de Barthes, Indagaciones filosóficas acerca de lo bello y lo sublime. O sea, todos esos autores, esa expresión de Aristóteles lo sacan, y en el siglo XVIII tiene sentido, porque aparece el nombre, el título o sea, el nombre de una disciplina. O sea, aparece por primera vez en Baumgarten hablando de la estética como una nociología inferior. O sea, se da un contexto interesante, y tú dices, bueno, lo de Goya está claro. Quien hace las traducciones de los textos, de la mayoría de esos textos, al español, al castellano, es Munarri, y Goya le hace un retrato a Munarri. O sea, aunque sea en los pasillos, algo llegaba Goya a escuchar de esas ideas, de la estética en ese sentido. Lo sublime en Barthes, por ejemplo, en el mundo Barthes, lo sublime es el terror, no es como lo sublime que uno habla hoy. Lo sublime de hoy se parece como una belleza exagerada. Ajá. No, lo sublime de él es terrible. O sea, esas son las ideas. Kant habla luego escribe un libro que se llama Acerca de lo bello y lo sublime, inspirado también en eso. Sí, sí. O sea, esas ideas estaban. En 1790, Kant escribe la crítica del juicio, ¿verdad? Ya hay obras de Goya con ese tipo o sea, hay obras de Goya que ya aparecen en ese tipo de forma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, bueno, ok, en la parte de la tesis doctoral yo trabajo lo verosímil, que se ajusta muy bien a esa idea de Aristóteles, pero ¿y en el contexto de hoy qué pasa? Que hay obras que son inverosímiles, o sea, que tú sabes que eso es feo solamente en la obra de arte, porque tú no vas a encontrar ese objeto en la naturaleza. O sea, el artista, ¿qué es lo que pasa con el Guernica de Picasso? O sea, nadie se le va a ocurrir pensar que esas figuras que aparecen en el Guernica son las figuras del suceso. Ajá. Sino que eso es total una creación del artista. Pero ¿con qué se pueden asociar estas formas? Esa es la cuestión. Entonces, ya en este libro, La contemplación estética de lo feo, yo trato ambas cosas. O sea, la cuestión de lo feo, cuando el artista está inspirado en cuestiones verosímiles, y también la cuestión de lo feo, cuando el artista está inspirado y trabaja cuestiones que son inverosímiles, como el caso de Picasso. Entonces cojo dos obras vinculadas a la guerra, o sea, una del siglo XIX, la de Goya, que es famosa, una obra famosa de un acontecimiento también que no se quedó en el ámbito nada más de España, sino que eso trasciende. Y en el caso del Guernica por igual, o sea, eso tiene una connotación, y la obra además es la principal obra del siglo XX, sí. El Guernica, por todo lo que envuelve, todo aquello. Entonces yo elijo, además, el tema de la guerra, nadie creo que vaya a asociar la guerra como un acontecimiento bello. Uh-huh. Qué belleza esa sangre corriendo por esa alcantarilla. O sea, nadie va a emitir un juicio. Todos los juicios que se emiten sobre la guerra siempre están vinculados a cuestiones de la fealdad. Entonces dije, no, estas dos obras que están vinculadas a la guerra es la que voy a trabajar como objeto, para presentar como algo concreto para el público, porque tiene toda esa fundamentación teórica de ambas cosas, de lo verosímil y lo inverosímil, viendo contenido, formas, colores que se eligen para eso. Por ejemplo, el Guernica, tú sabes que todo está blanco y negro, fúnebre, gris, todo aquello que pasa allí, ¿con qué se asocia ese tipo de indumentaria, ese colorido? Todos esos son los elementos. Entonces trabajo en el libro lo feo por el contenido,
lo feo por la forma, lo feo por el color, las características de una obra de arte, cuáles características tiene que tener una obra de arte, la parte artística como tal de la obra, la parte estética, o sea, para un poco ir aclarando, delimitando eso. Después de hacer toda esa fundamentación de la estética identificada que permite ubicar ahí dentro de sus categorías a lo feo, porque siempre esa primera aclaración hay que hacerla, por lo que la gente siempre espera que va a estar vinculada a la belleza, a simetría y armonía, viendo toda esa estructura como algo canónico, que el artista debe dominar y que si lo domina y está en el cuadro, ya el cuadro por eso, cosa que en los hechos tú sabes que no sucede así. O sea, tú puedes cumplir todo un canon y decir, sí, ahí hay un canon, pero el cuadro no me gusta, que es un juicio del gusto. Claro. Pero alguien también no quedarse contemplando el cuadro o no darse una experiencia estética como tal, sino que se fija solamente si cumple o no con un canon. Entonces, eso siempre hay que aclararlo, lo de esa fundamentación teórica, de que no es algo que me lo invento yo tampoco, sino que están en la tradición. O sea, eso está en la tradición desde Aristóteles, queda claro. Y Aristóteles añade algo más, que es que él dice, por eso yo lo de lo inverosímil, porque él dice, y cuando no se conoce el retratado. Entonces Aristóteles dice, cuando no se conoce el retratado, lo que te atrapa es el color, forma y otra cosa, que yo y otras cuestiones, algo así, ahora no puedo recordar exactamente la cita, pero esa otra cuestión yo la asocio con la parte compositiva del artista. O sea, una misma historia. O sea, tú dijiste que con Goya, por ejemplo, a ti eso te llamó la atención, ¿no? Y esa expresión de Aristóteles que él nos dice, y otras cuestiones más, que de tener la cita, pero no recuerdo la palabra, pero siempre, yo esa parte, cuando él termina esa expresión, esa parte yo la asocio con la parte compositiva. Creo que a eso pudo haberse estado refiriendo, que es lo que atrapa al sujeto, al espectador, cuando no conoce el retratado. Porque cuando conoce el retratado, tú dices, él está ahí parado porque es un pariente de él, es un amigo, lo que sea, y él está mirando eso por la cercanía. Pero cuando tú no lo conoces, ¿por qué tú estás mirando tanto rato eso? ¿Qué te atrapa? O sea, hay algo en el cuadro que tú no tienes por qué hacer referencia a que fue bien realizado, porque tú no conoces a quién es que está. Entonces ahí, que es cuando realmente tú puedes ver más puro la experiencia estética, porque si no tú estás personalmente implicado. Si es un retrato de mi padre, por ejemplo, yo estoy mirando el cuadro porque es un retrato de mi padre. Pero si no es mi padre, ¿por qué el cuadro me atrapa? Bueno, posiblemente ahí yo tengo una experiencia estética y en el otro no. En el caso de, por ejemplo, Saturno devorando a su hijo, ¿cómo podremos entonces interpretarlo, siguiendo ese razonamiento? El Saturno devorando a su hijo es una figura muy distinto al el de Rubens, poco tiempo antes de ese, un siglo antes del de Goya. Pues hasta gracioso el cuadro, porque parece que este monstruo no se está comiendo ese niño, que le está haciendo como cosquilla en el pechito. Y el de Tiepolo también, o sea, no se nota lo drástico ahí, como aparece en el Goya, aparece sin cabeza ya. Sí. O sea, ya le comió la cabeza. Sí. Y es una escena donde esa figura parece desquiciada. Sí. Entonces, aquello no hay forma de que alguien emita un juicio donde pueda estar eso vinculado a la belleza. Luego los colores, inclusive asociar la forma. Entonces yo en ese caso analizo, como te digo, analizo la estructura compositiva. O sea, yo de ambas obras, yo trabajo la parte artística, composición, armonía, todos esos elementos, cómo él maneja todo eso, tanto Picasso como Goya. Entonces la parte estética, acudiendo a los juicios emitidos que yo identifico como estéticos. O sea, no me quedo yo emitiendo el juicio, sino en el caso de juicios yo solamente pongo los juicios de otros, en ese caso. Y entonces voy dando ahí, explicando todo eso, pero voy dando a conocer lo que se ha dicho en ambas obras, para que se vea cuándo, y además incluso cuando algunos, acudiendo a la estética, emiten juicios que son de tipo iconográfico, pero que no tienen nada de malo, porque tú puedes hacer identificarlo en el contexto, tú puedes identificar, y eso no está mal. Lo que sería incorrecto es que tú llames que eso es estética, ese sería lo incorrecto, pero, o sea, todas las obras tienen algún contexto, y tú puedes tener sobre eso un libro sobre eso. Lo que tú no puedes
decir que ese libro es de estética cuando realmente no es de estética. Sí, por ejemplo, cuando el análisis se centra en lo que es, digamos, el contexto social o histórico que pudo haber inspirado la obra, ¿no? Sí, por ejemplo. Eso es un estudio necesario. Uh-huh. Lo que tú no puedes decir que ese es un estudio estético, sí. porque tú no necesitas ni siquiera que la obra te atrape. O sea, ni siquiera que te atrape, sencillamente tú tener un poco de ubicación de la obra, que está en una sala, y acercarte a la obra y ver los elementos que tiene. Y tú lo que estás observando cada cosa que tiene ahí. Uh-huh. Y tú con eso construyes una argumentación válida. Uh-huh. Incluso a los estudiantes de historia del arte, uno lo puede mandar a un museo a hacer ese levantamiento. Uh-huh. O sea, mira a ver las características de aquellas obras, las informaciones que aparecen en la obra. Y él puede hacer todo ese trabajo de identificar los elementos propios de la época, la indumentaria, cómo se vestía, qué tipo de armamentos se utilizaban, qué tipo de indumentaria lleva el individuo, si era un general, si era esto, si era un emperador, todas esas cosas. Pero en esa misma experiencia que él tiene como investigador, él puede tener una experiencia estética y abandonar por un momento abandonar su ejercicio que se le ha pedido. Ajá. Y quedar atrapado en una obra. Uh-huh. Por un momento. Y en ese instante, él deja de ser el investigador y pasó a ser un espectador de una obra de arte. Y puede ser que alguien haga ese mismo estudio y no tenga ninguna experiencia estética con la obra. Uh-huh. Tiene un acercamiento de identificar las imágenes perfectamente mejor que cualquier otro, porque conoce de eso, de la época, y puede identificar mejor la obra y decir con exactitud, no, eso no pudo haber sido en esa época, eso porque por esto y esto. Te da esos detalles. Uh-huh. Es un trabajo también valioso, muy valioso. Lo que siempre es bueno es que cada cosa se le llame por su nombre, porque entonces confunde. Si uno le dice a una persona que eso es un libro de estética, entonces la persona se confunde y se confunde, como nosotros lo escuchamos mucho en el ámbito de la filosofía. La gente dice estético, filosofía del arte. No, es que son dos cosas diferentes. Ajá. La estética tiene que ver con una cuestión axiológica, de valoraciones. Es mucho más amplia que la filosofía del arte. La estética es más amplia que la filosofía del arte porque tú puedes tener estética en una montaña, en un río, en un riachuelo ahí cayendo la gota de agua, tú quedarte horas ahí. Porque tiene que ver mucho más con una, digamos, toda una sensibilidad que no solamente se tiene con la percepción de una obra de arte. Que la puede tener una persona que nunca ha ido a un museo. Exacto. Que nunca ha ido al teatro a ver ninguna obra de teatro, ni que nunca ha estado en un concierto. Y tú no puedes decir que por eso no ha tenido experiencia estética. Ha tenido muchísimas. Incluso ante una novia tuvo una experiencia estética. Uh-huh. Sí. Entonces, en el caso de la filosofía del arte, pues en el arte, entonces tiene más alcance que la estética. En el arte, la filosofía del arte, porque tú podrías tener intereses de tipo teleológico del arte, o sea, los fines del arte, los fundamentos del arte, que la estética no tiene que ver nada con eso. Uh-huh. Y en parte con la misma estética, porque la estética es una disciplina también filosófica, uh-huh, y caería en ese sentido dentro de las preocupaciones filosóficas que puede generar una obra de arte. Uh-huh. Entonces sí, eso siempre es lo que se debe. Entonces todas esas argumentaciones están en ese libro. O sea, yo voy aclarando eso, cuándo es filosofía del arte, cuándo es estética, todos esos conceptos, el juicio estético, cuándo es un juicio estético, cuándo es otro tipo de juicio. O sea que Kant habla del juicio estético como un juicio sin concepto. Uh-huh. Entonces yo explico ahí, cito las cuestiones de Kant, pero también hago reflexiones sobre el desinterés, por ejemplo, también, que Kant habla del desinterés que debe darse en la estética. Hay otra categoría, la finalidad sin fin, por ejemplo. Hay una finalidad sin fin. Todas esas categorías que son muy conocidas, también yo argumento en el sentido que entiendo, ¿verdad? Que se puede enfocar en estas obras y también en sentido general. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos después con esta conversación sobre el texto de Dustin Muñoz, La contemplación estética de lo feo. El libro Manifiesto de un fundador, Principio para trascender, recoge mi historia personal de cómo yo pude transferirme desde un sector de clase media baja hasta los niveles más altos de placeres, bienestar y de sueños logrados. Recoge toda la experiencia que tuve que pasar
aquellas decisiones acertadas y aquellos errores que me detuvieron, que obstaculizaron, que me hicieron lucir tonto, que me hicieron perder dinero. Y aquí tú vas a encontrar mucha información válida para emprender tu proyecto de negocios, cómo hacer tu plan de trabajo, cuáles son las leyes del dinero, cuáles son los autores recomendados para la lectura, cuáles son los podcasts y los canales de YouTube donde tú te puedes capacitar en materia de negocio. En fin, recoge tanta información que yo estoy seguro que cuando tú la pongas en práctica va a lograr transformaciones importantes en tu vida. Los invito a que adquieran este libro. En Amazon lo pueden encontrar en formato Kindle y en formato físico, también en Xerox y próximamente en Librería Cuesta. Gracias. Dustin, tu libro se titula La contemplación estética de lo feo. ¿Por qué resaltar esto? La contemplación estética, ¿no? Digamos, ¿qué resaltamos de esta contemplación que la distinguiría, digamos, de la contemplación estética de lo bello? Sí, ¿sabes que el título de la estética de lo feo no es nuevo tampoco? No. O sea, la estética de lo feo, Rosenkrantz, un biógrafo de Hegel, tiene un libro de la estética de lo feo. Así mismo, la estética de lo feo. Claro, lo feo que él presenta no es en este sentido, sino que él presenta lo feo no como una categoría estética como tal, en el sentido y la dimensión que yo coloco lo feo, sino que él, y que no lo coloco solamente yo, sino que aparece en esa tradición también del siglo XVIII y del XIX, en que es donde él presenta la estética de lo feo, sino que él presenta lo feo como una degeneración de lo bello. O sea, la categoría realmente es lo bello y lo otro es una degeneración. Entonces yo no presento eso así, porque yo no lo estoy presentando en ese sentido, porque le estoy dando que eso va a depender del sujeto. Entonces, el título de la contemplación estética de lo feo te lleva a la estética como experiencia, lo que te decía. Si lo dejo la estética de lo feo, se puede quedar atrapado en el título ya de entrada, quedaría como algo, la estética como disciplina. Entonces, yo quise desde el título darle un espacio a la estética como experiencia. O sea, tengo ese interés siempre en destacar la estética como experiencia, porque es la forma de uno poner a cada individuo cuando está leyendo a preguntarse, y yo tengo experiencia estética, he tenido experiencia estética, voy a una exposición y yo tengo experiencia estética. Bueno, en una exposición tú no estás obligado a tener experiencia estética, tú vas a una exposición, y todo eso yo lo explico ahí, tú vas a una exposición y tú no estás obligado. La gente piensa, que no voy a la exposición porque yo no entiendo mucho de eso y me voy a sentir mal. Ese era el punto que te quería tocar. Perdona que te interrumpa, la medida que ibas hablando. Porque pareciera que es mucho más difícil para, digamos, el espectador común tener ese tipo de experiencias con el arte contemporáneo que, por ejemplo, con el arte más clásico. De hecho, con estas dos obras que tú presentas aquí en este libro, tú dirías tal vez, bueno, pero a simple vista uno puede decir que es mucho más fácil una contemplación estética de una obra como Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Para un espectador, para comenzar, digamos, las obras no es un arte, digamos, simbólico, ¿no? Digamos, está más cerca de un estilo realista, o es más asociable, digamos, con toda una historia o la mitología, etcétera, y cuentos. Pero, por ejemplo, cuando tú te encuentras con Guernica, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ya de un estilo revolucionario, nuevo, novedoso, que es más propio de gente especialista en historia del arte que la conoce. Te dice, pero ¿cómo puede una gente que se encuentra con esas figuras ahí tener una experiencia, ¿no? Lo inverosímil, lo que te decía, de lo inverosímil. Por eso yo elijo precisamente, por eso que argumento, elijo esa de Guernica por lo inverosímil. Claro, vinculado a la guerra. Quizás si yo hiciera el libro, podría ser otra obra más del siglo XXI, pero eso habría que esperar para ver una obra así con esa dimensión. Pero sí es correcto esa observación que hace. Pero la gente cuando va al museo de arte contemporáneo, sabe que ahí se da un problema antinómico respecto a esa misma idea de Kant, por ejemplo, de la estética como un juicio sin concepto. ¿Y cómo tú justificas que esta obra es conceptual? Cuando estéticamente el concepto te saca de la forma y te mete a la esencia de la cosa. Ese es un problema antinómico. Y entonces tú entras a la sala y tienes que leer un fundamento. Mira que el mismo Guernica, te das cuenta que está solo en una sala de Reina Sofía.
de alguna manera está condicionado el espectador. Hay una sala previa que están unos dibujos que hizo Picasso vinculado al tema. Sí. Que ya te va preparando. Sí. Cuando entras a la sala no hay más nada. Ajá. O sea, tú no tienes escapatoria. No. Cuando entraste ahí, eso es o nada. Uh-huh. Entonces, obviamente que ahí se acerca mucha gente y es más por la curiosidad. Es como la Gioconda en el Museo del Louvre. En el Louvre. Sí. Tú dices, ¿y quién pudo tener una experiencia? Ahí nadie tiene experiencia estética delante de esa obra. Eso es cruzando. Sí, sí, sí. Eso es caminando. Con un montón de turistas arriba de ti tirando fotos. Nadie tiene experiencia estética ahí, porque no te lo permite el ambiente. No te lo permite el ambiente tener ese acercamiento porque siempre hay mucha gente. Sí. Entonces pasa lo mismo con el Guernica de Picasso. Pero en el arte contemporáneo, como tú dices, lo que sucede es que a ti te colocan un fundamento del artista, una declaración del artista, donde te preparan para que tú te acerques a la obra. Pero entonces ahí es que entra la cuestión. Va a haber experiencia estética ahí. Muy probablemente que desde su planteamiento, lo que resulta chocante es que se hable de la estética del artista. Eso es lo que me resulta chocante. ¿De qué es arte? Yo no tengo ninguna discusión, es arte porque ya tengo un museo y alguien dijo que es arte, el mismo autor lo presenta como arte. Que no deja de ser, yo supongo que tú has tenido esa experiencia en museos de que hay un espectador que se te acerca y tú lo escuchas diciendo, ¿y esto es arte? O sea, cuestionando, ¿no? Pero cada rato, Leonardo, tú entras a un museo y dices, bueno, este librero que está aquí es que lo han sacado un momento de la biblioteca para limpiarlo y lo van a entrar de nuevo. Ajá. No. En un momento tú vas a ver la ficha y dice que esa es una obra de arte. Ajá. O sea, es una obra de arte porque está en el museo, pero si tú la sacas en el frente, la pones ahí en la calle, nadie va a decir que eso es, botaron esto. Sí. O sea, mira cómo se da allí. Ahí tiene mucho que ver con el concepto de la obra, el concepto. Entonces, experiencia estética, nada, la persona pasó por ahí y incluso tiene su duda de que sea arte. Ajá. Tiene su duda, no que tiene experiencia estética, que tiene duda de que sea arte. Exacto. Entonces, sí, esa es la cuestión respecto al arte. Ahí en una parte del libro me refiero a esa cuestión de el arte donde demanda del artista una técnica. Y hay arte que no demanda del artista ninguna técnica, sino que el artista lo que tiene que tener la capacidad, el atrevimiento de poner un animal a morir ahí como obra de arte, reteniéndole el comer y todo eso hasta que muera. O sea, eso es la obra. O cosas así. Y muchísimas otras cosas. Pero está el tema también de decir que hay una propuesta estética. Bueno, tú tienes una propuesta artística. Lo de la estética deja ver lo que sucede cuando la gente vaya. Pero tú no puedes decir que tú tienes una propuesta estética, tú lo que tienes es una propuesta artística como tal. Podría ser, podría ser. O que tú pones esas formas ahí y va con la intención de que eso atrape al espectador. Pero que si tú no le pones fundamento, entonces todo eso hay como que cuestiona toda una tradición respecto a la estética. Eso es lo que pasa. Claro. No es que tiene que ser así. En el caso, por ejemplo, con la obra de Goya, yo te puedo hablar de cuestiones tradicionales en la composición, incluso dónde ubica la figura que está devorada. Tú ves que cumple incluso con las ideas de Vitruvio sobre el punto dorado. Uh-huh. En el de Guernica tú no tienes que buscar nada de eso, no hay nada de eso. No busques nada de eso, porque no hay nada de eso que hacer. Yo lo hago el ejercicio solamente para que lo pongo en el libro, para que el espectador vea que ahí no hay nada como que tiene Picasso el interés de que ahí esté ubicado algún elemento fundamental. Entonces, sí, todas esas cuestiones, el libro toca algunos aspectos del arte contemporáneo y esas inquietudes que se dan. ¿Sí? Correcto. Pues nada, solo nos queda recomendar, ¿no?, el texto La contemplación estética de lo feo de Dustin Muñoz, Premio Nacional de Ensayo 2019. Que tengo que hacer una reimpresión o una nueva edición, sí, algo, porque no me queda. Bueno, pues entonces ya lo que queda es decirles que esperen entonces una próxima no tengo ya reimpresión, ¿no? Sí, sí. Pues nada, Dustin, gracias entonces por habernos acompañado, ¿no? Y a ustedes, pues también gracias por acompañarnos en Conversaciones de la Caverna. Hasta la próxima. Conversaciones de la Caverna. Bao Radio es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa
también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.